Las noticias sobre el conflicto en Ucrania se siguen acumulando y los medios de comunicación occidentales, en el mejor de los casos, no las explican bien. En todos los demás ya sabemos que mienten, tergiversan y manipulan. De modo que aquí estamos nosotros una vez más para una entrega más de Desmintiendo Propaganda Occidental. Hoy quiero hablaros de algo que, si bien no tiene que ver con el conflicto de Ucrania en términos bélicos o militares, lo toca de lleno en términos tanto políticos como y sobre todo económicos. Noticia de hoy mismo, domingo, día 5 de febrero, estamos hablando de que Estados Unidos entrega los activos embargados a oligarcas rusos a Ucrania. Estas noticias muchas veces reciben aplausos de toda la gente que apoya activamente a Ucrania y pues pasan algo desapercibidas por otro lado entre el resto de la población, pero son importantísimas porque básicamente de lo que estamos hablando aquí es de una completa ruptura de toda la legalidad internacional. Estamos hablando de que hay unas personas que tienen unos bienes que el país que se supone que es el mayor defensor de la libertad y del liberalismo en términos de lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, pues les quita esos activos y se los entrega a alguien a quien directamente no le pertenecen. Y lo que sobre todo me gustaría explicaros es las consecuencias que esto tiene tanto a nivel micro, por así decirlo, como a nivel macro, es decir, hasta las consecuencias más grandes a nivel geopolítico. Porque muchas veces, más allá de celebrar estos hechos, los medios de comunicación occidentales no cuentan mucho más allá sobre los mismos. Y claro, son hechos que tienen muchas y muy grandes consecuencias a todos los niveles. La primera consecuencia que tiene, sin duda alguna, es la completa ruptura de toda la legalidad internacional. Es decir, Estados Unidos a día de hoy ya no es un país fiable en términos de guardar allí los activos de nadie, puesto que hoy se los embargan a ciudadanos rusos por ser rusos y por tener X relación con vete tú a saber qué cosa, y mañana pueden ser los ciudadanos de qué país, de cualquiera en realidad. O sea, ¿qué es lo que le impide mañana a Estados Unidos coger los activos de un hipotético ciudadano alemán o judío, por ejemplo, y de repente embargárselos por la razón que se invente, puesto que estamos ante un caso en el cual la legalidad deja de ser común para todos y ampararse en unos fundamentos de justicia, de unas reglas pactadas, y de repente pasa a ser una cosa completamente subjetiva que puede cambiar el hegemón básicamente cuando le salga de la Estatua de la Libertad. Claramente estos son pues todavía los restos, digamos, del mundo unipolar donde Estados Unidos podía hacer y deshacer a su antojo. Claro, esto se rompe en realidad con la llegada del mundo multipolar. O sea, no vemos ahí un golpe de fuerza de Estados Unidos. ¿Qué va? Si lo que estamos viendo es básicamente un régimen de poder casi absoluto sobre el mundo entero en plena agonía. O sea, están dando los últimos coletazos porque ya no saben qué hacer. Y además esto es como las sanciones, que al final terminaron afectando muchísimo más a quienes las impusieron que a aquellos contra los que se impusieron. Pues esto es igual. En primer caso afecta algo tan importante a nivel internacional como la reputación. Rusia sigue teniendo, por mucho que Occidente diga todo lo contrario, a ojos de todo el resto del mundo, que son, os recuerdo, 2/3 de la población mundial, que se dice pronto, un país que cumple a rajatabla los contratos que firma, un país que cumple con sus obligaciones, un país que respeta la legalidad internacional pactada, no la legalidad internacional en términos de la ONU, que hoy te dice que el Sáhara hay que descolonizarlo y pues decenios de años después el Sáhara sigue sin descolonizar. Comprendedme.
legalidad internacional en términos lógicos que entiende el resto de países salvo Occidente, porque no se trata de una legalidad que dicte directamente Estados Unidos. Pero claro, ¿qué pasa con todos estos ciudadanos que ahora mismo se sienten pues básicamente traicionados por Occidente? Porque claro, ellos en principio sus activos ¿dónde los guardaban? En Rusia, no en Occidente. ¿Qué va a pasar? Pues esto igual sorprenda a más de uno, pero lo que sucede con este tipo de cosas es que este tipo de medidas, valga la redundancia, a quien más benefician a la larga y a medio plazo incluso diría también, es precisamente a Rusia. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo sus ciudadanos están acordándose del viejo refrán que viene a decir algo así como serás útil allí donde hayas nacido, puesto que en Rusia pues sus activos seguirían tan tranquilamente y no irían para la reconstrucción de ninguna Ucrania. Pero en Estados Unidos ya veis que no están seguros. Entonces, ¿qué provoca eso? Que desde que empezó la operación militar especial y empezaron las primeras sanciones y las primeras listas contra personas concretas y se vio que los medios de comunicación rusos se cancelaban sin tener ningún tipo de amparo legal para ello, que se empezaban a embargar activos de ciudadanos a nivel privado, es decir, no estamos hablando de gobiernos, por muy oligarcas que sean, olvidaos de la cantidad de dinero que tengan o de la forma en la que lo hayan hecho. Estamos hablando de una persona normal. Imaginaos el ejemplo de vuestra tía Maripili que tiene un coche y de repente llega el Estado y dice esto no es tuyo, Maripili, por el mero hecho de que te llames Maripili, o porque el otro día me enteré de que eres prima del no sé cuál señor que a mí me cae muy mal. Y en resumen es lo que ha pasado, no son necesariamente gente cercana al gobierno, muchas veces son familiares, muchas veces ni siquiera tienen que ver, pero Estados Unidos cree y opina que sí. En fin, claro, estamos viendo que ante esa respuesta, bueno, o más bien ante ese ataque absurdo de Occidente, lo que está habiendo es una respuesta de ciudadanos rusos que, claro, se cogen sus bártulos y se van. ¿Se van dónde? Pues generalmente a casa. En resumidas cuentas, hay un flujo monetario que sale de Estados Unidos y vuelve a Rusia. Y además se trata de dinero que anteriormente había salido de Rusia a Estados Unidos, perjudicando a Rusia con ello. Pues ahora hay un movimiento de básicamente todo lo contrario y los ciudadanos rusos están cada vez más y más convencidos de que en Occidente no hay ningún tipo de legalidad y que además hay una rusofobia que puede hacer que cualquier ley sea tergiversada o que directamente no se necesite ninguna ley para discriminar a un ciudadano por el mero hecho de ser ruso. Esto en segundo lugar, como a nivel micro, ¿no? ¿Qué pasa con los ciudadanos? Pero al final ese nivel micro hace que todos estos activos se sumen en uno, se vuelvan a Rusia y ya no sea un nivel tan micro en términos de la cantidad de dinero que se junta de vuelta a su país de origen. Y luego, además, tenemos otra cosa importantísima. Y es que con esto ya no solo se fortalece a Rusia, sino que Estados Unidos se está pegando básicamente un tiro en el pie porque a quien fortalece con este tipo de medidas, sin duda alguna, es a su realmente principal competidor a nivel económico, desde luego que sí, que es China. O sea, no hacen tantísimas cosas para tratar de fastidiar a China de la forma que sea, de robarle un globo, de repente mandar a la Pelosi a visitar Taiwán, o sea, y a nivel, lógicamente, geopolítico, a nivel económico, hacen muchas más cosas. Intentan impedir que países permitan a sus empresas vender según qué productos a China. O sea, repito, los últimos coletazos de un rey que hace tiempo que está desnudo, pero que al final empieza a escuchárselo decir a todo aquel que le pase por delante. Entonces, esto, lógicamente, el flujo de dinero no solo lo lleva hacia Rusia, sino que los que tienen muchísimo dinero lo tienen que generalmente diversificar. ¿Qué es lo que entienden? Pues que en Occidente no deberían guardarlo bajo ningún concepto porque son rusos y entonces en cualquier momento esto puede terminar básicamente mal. ¿Qué harán? Pues muy probablemente llevárselo a países BRICS,
principalmente a China, que es un país económicamente muy fuerte y tiene comprada básicamente la deuda de medio mundo, y después, pues por supuesto también a Rusia, por supuesto también a Sudáfrica. O sea, de todo esto se van a beneficiar sobre todo países no alineados con el pensamiento único occidental. Y por último, y volviendo al tema de la reputación, también tenemos otra noticia en la cual nos cuentan que Estados Unidos amplía un año más sus competencias sobre el Banco Central de Afganistán. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es el hegemón que de momento en algunos casos todavía puede hacer y deshacer a su antojo, pero junto al mensaje anterior de los activos rusos, esto en un solo día, dos noticias a la vez, junto al mensaje anterior de los activos rusos, este mensaje del Banco Central afgano, ¿qué mensaje, valga la redundancia, pensáis que transmite al resto de países a nivel mundial? Pues básicamente a cualquiera con un mínimo de sensatez lo que le dice es que Estados Unidos pues no es un socio del todo fiable, puesto que está haciendo unas cosas muy raras, que sí con los activos afganos, que sí con los activos rusos. En definitiva, estamos hablando de un país que en cualquier momento puede cambiar las reglas de juego, en el que en principio todo el mundo estaba jugando tan alegremente. Es decir, es como la típica niña que pega la pataleta porque no está ganando en el juego que sea, se coge el juego y pues 5 que había en la mesa, se acabó el juego para todos. Y frente a eso tenemos otra noticia referente a la reciente visita de Lavrov a Mali. Ya sabemos que pues, los Wagner ya están en principio instalados allí. Entonces estamos viendo esta visita de Lavrov que pues, ya está estableciendo, mejorando las relaciones de Rusia con diversos países de África. Claro, los países africanos históricamente fueron muy pero que muy maltratados por Estados Unidos, por Francia, bueno, por Occidente en general, que tuvo allí sus colonias, los trató como esclavos, explotó sus recursos naturales, se aprovechó de ellos y no les dio básicamente nada a cambio. Ni Rusia ni China jamás hicieron eso. Eso ya de por sí es un puntazo a favor. Pero claro, si le sumamos otras noticias que nos dicen que Estados Unidos puede básicamente apropiarse del dinero de los demás tan pronto como se le ocurra hacerlo, pues blanco y en botella. Lo que tenemos es un claro giro de África pues hacia China, que bien, China ya era el país que más invertía en África, y ahora sobre todo hacia Rusia. Y al ser Rusia ese país que sí se planta y sí responde, porque China es un país, o sea, que tiene beligerancia básicamente cero. Ellos saben que la guerra económica la tienen absolutamente ganada y están ahí aguantando para llegar simplemente a base de paciencia. Esa es su doctrina. La doctrina rusa es que cuando alguien les busca, pues les encuentra, porque Rusia está dispuesta siempre a defender su seguridad y su soberanía. Y si su seguridad y su soberanía se ponen en duda, Rusia da un paso al frente y responde. Entonces se ha convertido como una especie de símbolo de resistencia frente a este intento de amo occidental. Digo intento porque Rusia precisamente se planta, pues en los países de África esto lógicamente da mucho ánimo, esto inspira muchos cambios y esto hace que cada vez sean más y más y más favorables a Rusia y sientan más y más empatía hacia Rusia, y de ahí precisamente salen las banderas rusas que vemos ondear en tantísimos sitios de África.